Estados Unidos, la nación más rica del mundo, enfrenta una dura realidad: la pobreza extrema. Millones de personas luchan a diario para sobrevivir con menos de lo imaginable. Exploraremos las 25 ciudades más afectadas por la pobreza en Estados Unidos. Desde zonas rurales hasta grandes urbes, la pobreza extrema no discrimina. Nuestra primera parada es Albany, Georgia, con una tasa de pobreza del 41.9%. Casi la mitad de los residentes en ciertos barrios viven en condiciones de extrema pobreza. 11 de sus 46 barrios están clasificados como de extrema pobreza. La brecha es evidente, la desigualdad palpable. En Macon-Bibb County, Georgia, la pobreza afecta al 39.2% de la población en áreas específicas. 14 de sus 67 barrios se consideran de extrema pobreza. El ingreso promedio por hogar es de apenas $32.875 al año. En Monroe, Luisiana, la pobreza extrema afecta al 38.4% de la población. 13 de los 59 barrios de Monroe enfrentan esta realidad. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $31.202 al año. McAllen Edinburgh Mission, Texas, enfrenta una crisis de pobreza extrema con una tasa del 35.3%. 45 de sus 210 barrios se consideran de extrema pobreza. El ingreso promedio por hogar en barrios pobres es de $40.943. Laredo, Texas, enfrenta una tasa de pobreza del 32.5%. 15 de sus 68 barrios se consideran de extrema pobreza. El ingreso promedio por hogar en barrios pobres es de $40.552 al año. Saginaw, Michigan, lucha contra la pobreza concentrada, que afecta al 32.4% de la población. 7 de sus 60 barrios se consideran de extrema pobreza. El ingreso promedio por hogar en los barrios más afectados es de $37.533 al año. Cape Girardeau, Missouri, Illinois, enfrenta una tasa de pobreza del 28.9%. 4 de sus 25 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $32.882 al año. Brownsville, Harlingen, Texas, enfrenta una tasa de pobreza del 28.1%. 22 de sus 118 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $36.723 al año. Shreveport-Bossier City, Luisiana, enfrenta una tasa de pobreza del 27.8%. 16 de sus 115 barrios se consideran de extrema pobreza. El ingreso promedio por hogar en estos barrios es de $35.136 al año. Danville, Illinois, enfrenta una tasa de pobreza del 26.7%. 3 de sus 24 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $38.053 al año. Niles, Michigan, enfrenta una tasa de pobreza del 26.7%. 5 de sus 53 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $30.492 al año. Muncie, Indiana, enfrenta una tasa de pobreza del 26.6%. 5 de sus 31 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $39.382 al año. Goldsboro, Carolina del Norte, enfrenta una tasa de pobreza del 26.3%. 4 de sus 30 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $39.193 al año. Toledo, Ohio, enfrenta una tasa de pobreza del 25.8%. 26 de sus 220 barrios se consideran de extrema pobreza.
Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $31.407 al año. Gadsden, Alabama, enfrenta una tasa de pobreza del 25.7%. 5 de sus 33 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $30.882 al año. Flint, Michigan, enfrenta una tasa de pobreza del 25.6%. 19 de sus 132 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $34.789 al año. Alexandria, Luisiana, enfrenta una tasa de pobreza del 24.8%. 5 de sus 45 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $29.807 al año. Jackson, Mississippi, enfrenta una tasa de pobreza del 24%. 19 de sus 158 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $36.281 al año. Madera, California, enfrenta una tasa de pobreza del 23.9%. 3 de sus 34 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $53.904 al año. Hattiesburg, Mississippi, enfrenta una tasa de pobreza del 23.9%. 6 de sus 45 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $40.700 al año. Canton, Massillon, Ohio, enfrenta una tasa de pobreza del 23.8%. 9 de sus 97 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $34.573 al año. Memphis, Tennessee, Mississippi, Arkansas, enfrenta una tasa de pobreza del 23.8%. 44 de sus 348 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $33.324 al año. Cleveland, Elyria, Ohio, enfrenta una tasa de pobreza del 23.4%. 54 de sus 620 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $33.663 al año. Terre Haute, Indiana, enfrenta una tasa de pobreza del 23.1%. 6 de sus 55 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $33.694 al año. Detroit, Warren, Dearborn, Michigan, enfrenta una tasa de pobreza del 23%. 113 de sus 1.288 barrios se consideran de extrema pobreza. Las familias en estos barrios tienen un ingreso promedio de $36.504 al año. La pobreza extrema en Estados Unidos es una realidad que no podemos ignorar. Es hora de que como sociedad nos cuestionemos qué estamos haciendo para abordar esta problemática. No te olvides de suscribirte a nuestra comunidad para videos informativos que te puedan interesar.